vamos a continuar con el maestro Isaac, con el aprendizaje dialógico. Gracias. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vengo a platicar sobre el aprendizaje dialógico, que es un método pedagógico educativo que se basa en las interacciones y el diálogo. Ese aprendizaje dialógico se utiliza mucho en los famosos grupos de aprendizaje que, como comentaba la compañera, estos métodos no son nuevos, ya tienen tiempo que se aplican en otros lugares. Y la diferencia del aprendizaje dialógico al aprendizaje tradicional es que en el aprendizaje tradicional, como lo veíamos, el centro es el maestro, el que expone sus ideas, el tema, y va pidiendo participación de los alumnos de forma controlada. En el aprendizaje dialógico lo que se requiere es que esas participaciones sean en un número o en una cantidad mayor y con una calidad un poco más sustancial. Y para que el aprendizaje dialógico se logre, necesitamos establecer ciertos requerimientos. Y para establecer estos requerimientos necesitamos conocer los 7 principios del aprendizaje dialógico. Vamos a ver los primeros 2, que es el diálogo igualitario y la inteligencia cultural. En el diálogo igualitario nos dice que todos tenemos las mismas oportunidades de hablar y ser escuchados. Y lo que es trascendental de la oportunidad de hablar y escuchar es la calidad de los argumentos, no la jerarquía o de quién viene esa opinión. Lo que vale es la calidad del argumento, cómo lo sustenta, cómo llega a esa idea. Ya que hablamos del diálogo igualitario, hablamos de que todas las contribuciones son válidas sin importar la función, el origen social o la edad. De ahí el nombre, diálogo igualitario. También apoyado con el principio 2, que es inteligencia cultural, que hace referencia a que todos somos igualmente capaces de actuar y reflexionar, ya que con nuestra vida cotidiana adquirimos conocimientos o una inteligencia, que a eso se le llama inteligencia cultural. La inteligencia cultural sirve dentro del aprendizaje dialógico para poder acordar o concentrar en la toma de decisiones o en llegar a una respuesta de un problema. Y la inteligencia cultural está integrada por el conocimiento académico del alumno, el conocimiento afectivo de él, la experiencia de vida y su capacidad de comunicación. A todo eso le llamamos inteligencia cultural. Nada más me adelanté un poquito para retomar en el diálogo igualitario. Un ejemplo que podemos trasladar a nuestra vida dentro del aula es cuando tomamos opiniones o pedimos la participación de los alumnos. Hay que tomarla en cuenta sin importar, como lo veíamos en el video, qué tan alejada esté de lo que buscamos o de la idea principal, pero hay que tomarla en cuenta. Y en la inteligencia cultural podemos hacer referencia en los aprendizajes previos que también mencionábamos o que mencionaba la compañera. ¿Qué tan importante es eso del aprendizaje previo del alumno o el aprendizaje que él ya tiene? Continuamos con los principios de transformación, dimensión instrumental y el de creación de sentido. En el principio de transformación está basado en que la educación en sí es un agente transformador de la realidad, ya que provee interacciones que provocan cambios en la vida del alumno. No, en la idea tradicional de la educación se decía que al alumno se le daba la educación para que se adaptara a su realidad cuando saliera a la vida cotidiana. Pero ahora se busca que el alumno que el alumno no se adapte, sino que transforme su vida cotidiana. Y la va a poder transformar mediante interacciones con diálogo igualitario que le va a servir para construir herramientas para una conquista social. En este caso, la conquista social que se busca es la superación de las desigualdades. Para poner un plano así de lo que hacemos en el aula es que
nosotros con la información que le damos, con los conocimientos y herramientas para transformar su vida, lo que queremos es que ellos salgan de esa rutina o esas ideas preconcebidas que tienen de que yo soy de aquí, entonces nada más voy a tener acceso a estas cosas, yo soy de este género, voy a hacer o nada más voy a tener este rol en la vida. Tenemos que tratar de que ellos transformen y sepan que pueden ser más allá de lo que ellos traen de ideas preconcebidas o que vienen desde el lugar donde ellos vienen. Y esto viene apoyado en el principio de dimensión instrumental. Este principio de dimensión instrumental no es más que los aprendizajes o instrumentos fundamentales que a nosotros les proporcionamos o hacemos que desarrollen los alumnos en la escuela, como la reflexión de sus ideas y cómo externarlas, cómo dialogarlas, y los contenidos y aprendizajes escolares esenciales, o sea, los conocimientos, los aprendizajes esperados de las materias o las asignaturas, matemáticas, español, todas esas materias que ven, todo eso son las herramientas que le van a servir a él para poder transformar su vida. Y el principio número 5 de creación de sentido, se nos dice que si nosotros respetamos las individualidades y capacidades interpretativas de cada uno de los alumnos, ellos van a obtener el sentido a lo que aprenden. Por ejemplo, a veces cuando nosotros pedimos o damos la oportunidad de participar o revisamos una actividad y hacemos una observación, una corrección o una guía, a veces, mejor por accidente o de forma involuntaria, esas correcciones o observaciones no son constructivas, y eso lo que hace a veces en el alumno es que pues, se siente que se equivocó, que realmente no le entendió a lo que estaba viendo, y al sentir esa sensación de que no entendió, que se equivocó, pues no le entiende, pierde el sentido, le pierde esa como ganas de aprender. Pero si tratamos de que en esas correcciones sean constructivas, aunque como lo vimos en los videos de la compañera, que daban sus opiniones están un poquito alejadas, pues ahí es donde entramos nosotros como guía para que ellos le encuentren sentido a lo que aprenden y de alguna forma mejoremos la confianza de ellos, su autoestima, lo que nos va a ayudar a mejorar el desempeño y automáticamente va a mejorar en su desempeño individual, como colectivo o en equipo. Y por último, tenemos el principio de solidaridad y el principio de igualdad de diferencias. Cuando hablamos del principio de solidaridad, hablamos de que dentro de estos de aprendizaje tenemos que generar situaciones de aprendizaje con relaciones de igualdad equilibradas y justas. Si logramos que dentro del aprendizaje dialógico generar este tipo de situaciones, nos va a facilitar mucho a la hora de afrontar el reto del abandono escolar y la exclusión social. Nos va a beneficiar muchísimo a lograr todo eso, y más si hacemos que esas prácticas educativas sean democráticas. Esto viene muy cerca, o lo podemos observar ahorita que estamos dando clases de forma a distancia o virtual, que tenemos problemas de que los alumnos se comunican pues, por razones de su contexto, de su situación, o tenemos alumnos que tienen la posibilidad de comunicarse, pero aún así tienen esa falta de hacer las actividades o apatía para hacerlas. Entonces tenemos que manejar situaciones donde haya esa igualdad, equilibradas y justas para todos esos alumnos, y poder afrontar el reto que es el abandono escolar y hacer inclusiva la escuela tomando en cuenta todo eso. Y por último tenemos el principio de igualdad de diferencias, que como lo pueden ver aquí en la imagen, tenemos a 3 personas de diferentes géneros, diferentes edades, donde a todas se les da la misma oportunidad de aprender, a todas se les da la misma cajita para que puedan ver del otro lado de la barda. Pero aún así tenemos que darnos cuenta de que hay una diversidad en esa imagen, y que no basta con nada más saber que hay diversidad y no basta nada más con que les demos las mismas oportunidades, sino que hay que lograr tener una igualdad de derechos. Si observan la otra imagen, donde son los mismos 3 individuos, y a cada uno se le da las cajas necesarias para que vean del otro lado de la barda, está la igualdad de derechos. Y con eso vamos a lograr que todos tengan respeto y dignidad dentro de ese grupo de aprendizaje mediante el aprendizaje dialógico. Vamos a ponerlo como ejemplo dentro de lo que hacemos.
Normalmente, cuando hacemos la planeación, diseñamos actividades iguales, porque no conocemos el grupo, y ponemos las actividades que es igual para todos, y nos vamos a dando cuenta que conforme las van haciendo, no todos logran el aprendizaje o lo que queremos que desarrollen. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos esas actividades para esas personas que necesitan actividades especiales para ellos, para sus necesidades. Entonces, lo que hacemos es darle las cajas suficientes para que ellos logren ver del otro lado de la barda, logren alcanzar ese aprendizaje o desarrollar esa capacidad que necesitamos que desarrolle. Y eso serían principios del aprendizaje dialógico. Nada más para ya cerrar, o casi cerrar, es una pequeña conclusión de qué es el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico se produce mediante diálogos que son igualitarios, en interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en todas las personas y que están orientadas a la transformación de los niveles previos de conocimientos y del contexto sociocultural de los niños, niñas y adolescentes, y que también se producen con interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido, tanto personal como social, guiadas con solidaridad y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores. Y para cerrar, nada más un comentario personal. Todas estas metodologías o formas nuevas que vamos viendo ahorita, yo recomendaría que las aplicáramos de forma gradual, no así totalmente mañana o cuando estemos frente al grupo, para evitar que los alumnos se abrumen, porque pues no están familiarizados con este tipo de metodologías. Es irlos adentrando para que ellos la conozcan, la sepan utilizar y las utilicen al máximo. Puede ser que la utilicemos de lleno y funcione, pero puede ser que también se abrumen y al contrario la rechacen porque no están acostumbrados. Esto sería todo, les agradezco su atención. En caso de cualquier pregunta, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, profe. No sea malito, le agradezco si me pone nada más el principio dialógico número 2. Ok. Que se me escapó. En el 2. Ahí está, gracias, profe. Miren, en realidad, como dice el maestro Isaac, para aplicarlas, pues nos va a llevar un determinado tiempo. No es como llegar y aplicar. Primero, para poder aplicar, nosotros tenemos que conocer, comprender y hasta cierto punto dominar. Es decir, tenemos que dominar la estrategia para poder iniciar un trabajo de este tipo. No quiere decir que no podamos hacerlo de manera inmediata. Lo podemos hacer de manera inmediata, es decir, bueno, ahorita estamos de manera virtual y podemos agregar algunas de las que se acoplen al trabajo virtual. Y la otra es que el día que regresemos a trabajo presencial, ir insistiendo poco a poco, acomodando cada una de las estrategias. No necesito aplicar todas, necesito aplicar la que se acople a mi materia, la que me guste, la que yo creo que va a favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Puedo aplicar diferentes, tal vez una semana una, otra, por días, de acuerdo a las actividades de su planeación. Lo recomendable es este aprendizaje situado, que les va a permitir desarrollar precisamente en el alumno la capacidad de desarrollarse a ellos en su contexto exterior de manera favorable. Entonces pueden utilizar cualquiera. No sé si tengan alguna pregunta del tema del aprendizaje dialógico, porque profe, vamos a dejarlas. Sí, adelante, profe. Nada más déjame agregar algo, que el aprendizaje dialógico, yo presenté los 7 principios, sí, así numerados como los puse, yo los puse así porque así quise yo, pero hay que tener en cuenta de que los 7 principios no se presentan, si ustedes hacen esta metodología, no se presentan de manera escalonada, así 1, 2, 3 o 4, no. Se presentan los 7 al mismo tiempo. En cuanto ustedes empiezan a utilizar este método, los 7 se presentan al mismo tiempo. No es que sean de manera escalonada. Entonces, para que lo tomen en cuenta,